Hola chicos, bienvenidos a Qué Monitos Review. En esta ocasión vamos a revisar la figura de Unkillables Red Hood de la línea DC Essentials y la marca DC Direct. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande para poder ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En la parte superior podemos apreciar un cintillo que dice DC Essentials, que sería la línea. También podemos leer el nombre de nuestro personaje, que sería Unkillables Red Hood. Un poco más abajo tendríamos otro cintillo, el cual dice DC Direct, que sería la marca. Por un lateral podemos apreciar el detalle en un grabado plateado de DC Direct. Un poco más abajo tendríamos el número 36, que sería el consecutivo de la línea. Por el costado también podemos apreciar a nuestra figura, luce bastante bien. En la parte trasera podemos ver una ilustración de nuestra figura con un poco de información de la misma. Tenemos también diferentes ilustraciones de los personajes de esta wave y un poco más abajo podemos apreciar DC Direct. Por el último costado tendremos una ilustración de nuestra figura, luce bastante atractiva y dice Unkillables Red Hood. Un poco más abajo tendríamos el número 36. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con el interior del mismo? Bueno chicos, en el interior de nuestro empaque nos encontraremos con un plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y sus accesorios. En el caso de nuestra figura podemos notar que viene sujeta con una liga de seguridad, mientras que sus accesorios están perfectamente bien cubiertos en el plástico transparente. Detrás de esto tendríamos un cartoncillo que, como podemos apreciar, tiene ilustraciones del resto de figuras de esta wave. Luce bastante atractivo. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al interior de nuestro empaque. ¿Qué les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura? En cuanto a los accesorios, amigos, únicamente tendríamos un par de pistolas bastante atractivas. Podemos ver el detalle del moldeado, luce bastante bien. La paleta de colores sería en un detalle gris metálico con un poco de negro en la empuñadura. Todo está perfectamente bien detallado. Podemos ver que son un tanto angostas como en la versión original de esta figura. Tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen esculpido y el acabado es bastante atractivo. Eso sería todo, amigos, en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? En cuanto a nuestra figura de Unkillables Red Hood, amigos, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posada como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas como las que podríamos lograr con esta figura, necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Red Hood podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando por el moldeado y esculpido del rostro, el cual luce impresionante. Aquí podemos ver el cambio más notorio respecto a la versión original de esta figura, ya que tendríamos por un lado un casco bastante pulido, muy bien detallado, mientras que del lado contrario podemos notar una apertura donde ya se ve un tanto zombificado nuestro personaje. Luce bastante bien, tenemos incluso el detalle de la cuarteadura que hace que se vea bastante atractivo nuestra figura. Podemos apreciar la paleta de colores de la misma, la cual tendría una chaqueta en un tono marrón y podemos ver su vestimenta principal en un tono gris, mientras que tendríamos la insignia del murciélago al estilo Red Hood en la parte central en un color rojo. Podemos notar los guantes en un color negro con un detalle de sangre, al igual que en algunas partes de la chaqueta y también en la parte central del pecho. En el caso del pantalón podemos notar que seguiría con la combinación en un tono gris y tendríamos un poco de desgaste en una de las piernas. Tenemos también el detalle de las fundas para las pistolas en color negro, mientras que el blindaje de las pantorrillas y los zapatos vendría en un tono gris. Luce bastante atractivo. Podemos apreciar el calzado, el cual también tiene una ligera diferencia de color. Podemos apreciar el moldeado y esculpido de nuestra figura, el cual sería prácticamente el mismo que habíamos visto en la figura original. Únicamente tendríamos ciertas diferencias en cuanto a la aplicación de pintura y eso sería todo. Podemos ver algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa en la parte superior, también en el ropaje interior, y podemos apreciar el moldeado y detallado de las fundas para las pistolas. Todo está muy bien esculpido. En el caso del blindaje de las piernas tendríamos un muy buen detalle, tendríamos un muy buen esculpido. En la parte trasera tendríamos la continuación del diseño, luce bastante atractivo. Tenemos incluso un poco de detalle para la chaqueta, se ve perfectamente bien en este aspecto. Todo está muy bien detallado. Eso sería todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura de Red Hood Unkillables. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones, amigos?
Su cabeza puede rotar 360 grados, no está impedido para nada, puede liberar perfectamente bien el detalle de la solapa de la chaqueta, puede ir hacia arriba un poco, hacia abajo también y ligeramente hacia los laterales, casi nada. Los brazos pueden girar 360 grados sin ningún problema. Desgraciadamente no contaríamos con articulación de mariposa, lo cual nos va a limitar un poco el movimiento en nuestra figura. Si así lo necesitamos, podríamos lograr un movimiento de cruz con los brazos, luce bastante bien. Pasando a cada uno de estos tendríamos un corte justo donde termina el hombro, nos permitirá girar 360 grados. En el caso del codo tendría doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión, la muñeca giraría 360 grados y podríamos moverlo hacia los laterales. Del lado contrario sucedería exactamente lo mismo, tenemos un corte justo donde termina el hombro, nos permite rotar 360 grados, en el caso del codo tendría doble punto de articulación, la muñeca giraría 360 grados y podría moverse hacia los laterales únicamente. En el caso de la articulación central del cuerpo tendríamos una de bisagra que nos permite inclinarlo hacia el frente bastante bien. Hacia la parte trasera también puede inclinarse, sin embargo se ve un tanto obstruido debido al moldeado de la chaqueta. En la cintura tendríamos un corte que nos permitirá girar 360 grados sin ningún problema. Aquí podemos ver el movimiento. Desgraciadamente, debido al tipo de articulación que usa hacia los laterales, no tiene ningún movimiento. Pasando a la apertura del compás, esta tendría una apertura bastante amplia, sería prácticamente perfecta, siempre y cuando el detalle de las fundas para las pistolas se retraiga un poco. Podemos notar que el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera se movería de una forma muy natural. Del lado contrario sería exactamente lo mismo, el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera se movería de una forma muy natural. En los muslos tendríamos un corte que nos permitirá girar 360 grados y esto sería exactamente igual en el caso de ambas piernas. Para las rodillas tendríamos doble punto de articulación, tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario, tiene una muy buena flexión. En este caso, como siempre, no tendríamos corte en las pantorrillas, son completamente estáticas. Los pies pueden girar 360 grados, pueden ir hacia arriba un poco, hacia abajo también y moverse ligeramente hacia los laterales. Del lado contrario sería exactamente lo mismo. Podemos apreciar que giraría 360 grados, puede ir hacia arriba un poco, hacia abajo también y ligeramente hacia los laterales. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Aquí podemos apreciar que podríamos colocar el detalle de las armas directamente en sus fundas, ya que como tal las manos no están en posición para poderlas sostener. Únicamente hay que deslizarlas así hasta que lleguen al fondo, de esta manera. Repetiríamos el proceso del lado contrario y únicamente las colocaríamos directamente en las fundas. Quedaría perfectamente bien ajustadas. Eso sería todo, amigos, en cuanto a nuestra figura. Podemos ver que realmente no afecta el equilibrio con sus accesorios, mantiene muy bien la estabilidad. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Unkillable Red Hood de la línea DC Essentials y la marca DC Direct. Comenzando con el diseño de nuestro personaje, podemos apreciar su paleta de colores, que sería prácticamente lo mismo que habíamos visto en la figura original, aunque con unas ligeras diferencias, sobre todo en los detalles de la sangre manchada. Luce bastante bien. Tendríamos una chaqueta en un tono marrón y el resto de su vestimenta principal tendría un tono grisáceo. El calzado sería negro y podemos ver que el detalle del blindaje de las pantorrillas y el calzado vendría en un tono gris metálico, luce bastante atractivo. En el caso de los guantes podemos apreciar que estos serían negros con un poco de manchas rojas para simular la sangre, y en el caso del pecho también tendríamos un poco de detalle de sangre roja, luce perfectamente bien este aspecto. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, tendríamos prácticamente el mismo molde, realmente no tiene mayor diferencia más que en la cabeza. Podemos ver que tiene algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa, tenemos el detalle de su musculatura perfectamente bien definido, tenemos algunas arrugas perfectamente detalladas en la parte de la chaqueta, también podemos apreciar que tenemos el detalle de la funda de las pistolas y tenemos un poco de moldeado en el blindaje de las pantorrillas y el calzado. En el caso de los guantes también podemos apreciar que tiene una especie de nudo
nudillos perfectamente bien marcados en la parte de los dedos. Podemos apreciar el moldeado y esculpido del rostro de nuestro personaje, donde encontraremos la diferencia más notoria, ya que tenemos una especie de daño de batalla, luce perfectamente bien detallado, y en este caso tenemos el aspecto de nuestro personaje zombificado. Todo está muy bien en este moldeado, luce bastante atractivo a la vista, ya que mientras en un lado tenemos el casco perfectamente bien construido, perfectamente bien detallado en cuanto a pintura, del lado contrario tendríamos todo ese daño que hace que se vea mucho más atractivo y mucho más agresivo nuestro personaje. Para las articulaciones también tendríamos exactamente las mismas prestaciones que nos daría la figura original. Nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, y va a lucir mucho, sobre todo si lo acompañamos con figuras de la misma colección. En este caso los accesorios que nos incluye únicamente serían sus pistolas, pero desgraciadamente las manos que nos incluyen no las puede soportar, y realmente no creo que los necesite, ya que recordemos, esta versión del personaje no necesitaría usar este tipo de accesorios. Aún así es bastante agradable que podamos rellenar esas fundas para las pistolas con las pistolas como tal. A esta figura le vamos a dar un 9 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. El accesorio del casco es bastante atractivo, ya que es una notoria diferencia respecto a la versión original, y en el caso de los accesorios como tal, lo que serían las pistolas son bastante atractivas, ya que recordemos, este tipo de figuras, debido a las políticas de la empresa, ya no nos incluyen armas de fuego. Incluso podemos ver esa diferencia en la figura de Destro. Bueno chicos, hasta aquí mi video. No olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Qué Monitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Unkillable Red Hood, y si quieren conseguir esta y muchas figuras más, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Coleccionables Ventas, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos. Bye.